La cultura Kotosh, sitio arqueológico ubicado en Huánuco, Perú. En Kotosh se construyeron varios templos similares a la usanza de la tradición mito. El más famoso es el de las manos cruzadas, en donde los ritos consistían en sentarse alrededor de un pequeño fogón en donde se quemaban pequeñas ofrendas. Kotosh tuvo 6 periodos de ocupación en los que enterraban templos antiguos, sustituyéndolos por nuevos con el paso del tiempo. Hoy en día Kotosh es uno de los lugares sagrados más importantes del Perú, pues es una de las bases sobre las que se levanta y sostiene la cultura. La cultura chavín, civilización que comenzó a desarrollarse en los Andes, situados en la zona norte del Perú en torno al 900 a.C. Dentro de las características, en su orfebrería, la cultura conocía técnicas de modelado donde utilizaban el martillo. Con ella fabricaban todo tipo de adornos para las personas, como brazaletes, collares, orejeras, entre otras cosas. Utilizaban principalmente el oro. En cuanto a la religión, la civilización chavín era politeísta y contaban también con un gran número de centros ceremoniales. En lo que respecta a la sociedad y su política, la civilización era una sociedad que estaba totalmente jerarquizada, estando los sacerdotes en la cúspide de la pirámide como clase dominante. Luego se encontraba la nobleza guerrera y finalmente el pueblo, principalmente ganaderos y agricultores. El sistema de gobierno era teocrático, por lo que el poder lo ostentaban los sacerdotes, ya que eran los que tenían mayores conocimientos del tiempo, el clima y la astronomía. Dentro de las aportaciones, la invención de los andenes y el uso de los canales para el cultivo. Los paracas fueron una cultura que habitó la costa sur del actual territorio del Perú entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo aproximadamente. Respecto a sus características, era una sociedad jerarquizada con una poderosa élite dirigente donde la clase guerrera también era importante. Realizaron obras hidráulicas como canales de riego, de modo de aprovechar el agua de los ríos para la actividad agrícola. También realizaron complejos rituales funerarios donde utilizaban los fardos funerarios, envoltorios que llegaban a medir 20 metros de largo. También practicaban deformaciones craneanas en los niños. Algunos restos también muestran evidencia de la realización de intervenciones quirúrgicas. Dentro del arte, la cultura paraca se destacó por su elaboración de textiles. Elaboraron finísimos tejidos de algodón y fibras de camélidos como la alpaca, que luego se bordaban. A Nazca se le considera una cultura arqueológica que se desarrolló en Ica alrededor del siglo I. Todas las regiones se encuentran en una zona de costa pero desértica. En sus tradiciones realizaban sacrificios humanos, usaban el oro y la plata para fabricar objetos de rituales y eran politeístas. En el arte destacan los geoglifos, la forma de arte más conocida de esta cultura. Eran grandes dibujos sobre la superficie terrestre que solo se pueden ver a cierta altura, como las famosas líneas de Nazca. Las aportaciones fueron un pequeño tubo de madera llamado teodolito para trazar líneas, su ingeniería hidráulica aplicada a los pozos, canales y acueductos, y en la cerámica destaca el decorado antes de la cocción con increíbles y complicadas pinturas. El origen de la cultura moche se remonta al siglo II. Sus costumbres eran trabajar la metalurgia, sobre todo el cobre, puesto que conocieron las técnicas del dorado mucho antes que en Europa. Fueron buenos arquitectos y también excelentes navegantes. De forma frecuente realizaban sacrificios humanos religiosos. En cuanto a sus aportaciones, el mayor legado ha sido la maestría en el arte de la cerámica y la destreza para crear pinturas y murales, donde plasmaban momentos de la vida cotidiana y escenas mitológicas.
La cultura inca se caracteriza por su desarrollo en la economía y en la agricultura, además de ser extremadamente religiosos y caracterizarse por contar con una red de carreteras muy desarrollada. Su economía era dirigida por el Estado, no existía la propiedad privada y todo se hacía por trueque. Dentro de las aportaciones de los incas encontramos la cirugía cerebral, que no es un invento moderno, sino que la técnica se debe a los incas. Podían introducirse en el cráneo y la mayoría de las personas que eran operadas sobrevivían. Otro de los aportes es que utilizaban vendas para las heridas y la planta llamada cinchona para combatir la malaria.